El aire frío del hospital penetraba en mis huesos mientras luchaba por respirar. La sala blanca y estéril del Hospital Gregorio Marañón de Madrid parecía aún más solitaria aquella tarde de otoño. Yo, Isabel Fernández, llevaba allí 3 días, luchando contra una neumonía que se resistía obstinadamente a los antibióticos. Señor, por favor, dame fuerzas, susurré en voz baja, cerrando los ojos un momento. Entonces oí unos suaves golpes en la puerta. Abrí los ojos y vi entrar al doctor García, cuyo rostro, normalmente serio, mostraba ahora una expresión curiosa. Buenas tardes, señora Fernández. ¿Cómo se encuentra hoy? Un poco mejor, doctor, gracias, respondí, intentando incorporarme en la cama. El doctor García se acercó, comprobando mis constantes vitales con eficacia profesional. Luego soltó un resoplido, como si estuviera a punto de decir algo difícil. Señora Fernández, hoy he recibido una llamada bastante inusual. Es sobre su tío, Antonio Ruiz. Me dio un vuelco el corazón. ¿El tío Antonio? Hacía años que no lo veía. De hecho, lo último que supe de él fue... ¿Mi tío? Pero sí falleció hace unos meses, doctor. Sí, exactamente, confirmó, asintiendo con gravedad. La llamada era del bufete de abogados que se encarga de su testamento. Al parecer, tu tío te dejó una herencia. Sentí que la respiración se me dificultaba aún más, y no era por la neumonía. ¿Una herencia? ¿Para mí? El doctor García respiró hondo antes de continuar. Señora Fernández, no sé cómo decir esto con suavidad, así que seré directo. Su tío le dejó una herencia de $27 millones. El mundo parecía girar a mi alrededor. ¿$27 millones? No podía ser verdad. El tío Antonio, el excéntrico hermano de mi madre, que viajaba por el mundo y rara vez nos visitaba, ¿me había dejado una fortuna? Debe haber algún error, tartamudeé, apenas me salía la voz. No hay ningún error, señora Fernández, replicó el doctor García, con voz suave. El abogado fue muy claro. Vendrá a verte en cuanto tu estado mejore para discutir los detalles. Me quedé boquiabierta, intentando procesar la información. Mi mente iba en todas direcciones. ¿Qué iba a hacer con todo ese dinero? ¿Cómo cambiaría mi vida? Y entonces un pensamiento me golpeó como un rayo: Fernando. Mi marido, Fernando, que llevaba meses quejándose de mi supuesta falta de ambición, de que desperdiciaba mi potencial, quedándome en casa. Si él supiera... Pero algo dentro de mí me contuvo. Una voz interior me decía que esperara, que no se lo dijera de inmediato. Doctor García, le dije, con la voz ligeramente temblorosa, por favor, no se lo diga a nadie. Ni siquiera a mi marido cuando venga a verme. El médico me miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. Por supuesto, señora Fernández. Esto es confidencial entre médico y paciente. No diré ni una palabra. Cuando salió de la habitación, me quedé sola con mis pensamientos arremolinados. La inesperada herencia, el secreto que ahora le ocultaba a Fernando, todo ello mezclado con el constante zumbido de las máquinas del hospital y el olor a desinfectante. Cerré los ojos, intentando calmar mi mente. $27 millones. Una suma que podía cambiarlo todo. Pero, ¿por qué me había elegido el tío Antonio? ¿Y por qué ahora, cuando mi vida ya era tan complicada? Pasé el resto de la tarde perdido en los recuerdos de mi excéntrico tío, las pocas veces que lo vi, las fantásticas historias que contaba sobre sus viajes. Nunca imaginé que sería tan rico. Nunca imaginé que al final pensaría en mí. Mientras la noche caía sobre Madrid, tomé una decisión. Lo mantendría en secreto por ahora. No se lo diría a Fernando, todavía no. Primero necesitaba entender qué significaba todo aquello, qué quería hacer con esta nueva realidad. Aquella noche me dormí con el peso de $27 millones sobre los hombros, pero también con una extraña sensación de posibilidad. El futuro, que antes me había parecido tan incierto, se abría ahora ante mí como un libro en blanco esperando a ser escrito. El día amaneció gris en Madrid, reflejando perfectamente mi estado de ánimo. Llevaba toda la noche en vela,
con la mente oscilando entre la incredulidad por la herencia y la ansiedad por cómo lidiar con Fernando. El familiar sonido de unos pasos en el pasillo me sacó de mis pensamientos. Era él. Fernando entró en la habitación, su rostro era una máscara de indiferencia. Sus ojos, normalmente cálidos, estaban tan fríos como el invierno madrileño. Se acercó a la cama, pero se mantuvo a distancia, como si yo fuera contagiosa más allá de la neumonía. «Buenos días, Isabel», dijo, con la voz desprovista de toda emoción. «Buenos días, Fernando», respondí, tratando de ocultar mi aprensión. «Me alegro de que hayas venido». No respondió inmediatamente. En lugar de eso, se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad que despertaba. Se hizo el silencio entre nosotros, cargado de palabras no dichas y emociones reprimidas. Por fin se volvió hacia mí. Su rostro estaba tenso, las arrugas alrededor de su boca más pronunciadas que nunca. «Isabel», empezó, su voz baja y controlada, «no puedo seguir así por más tiempo». Se me aceleró el corazón. «¿Qué quieres decir?» Fernando respiró hondo, como si se dispusiera a sumergirse en aguas heladas. «No puedo seguir manteniendo aún parado. Tienes tanto potencial, Isabel, y lo estás desperdiciando todo. Yo quiero el divorcio». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Divorcio? ¿Después de tantos años juntos? Mi mente gritaba que le contara lo de la herencia, lo de mi verdadero trabajo, pero algo me retenía. «Fernando, por favor, podemos hablar de esto», le supliqué con voz temblorosa. Él negó con la cabeza, su rostro era una máscara de determinación. «No hay nada que hablar, Isabel. He tomado una decisión. Te quiero fuera de mi vida en cuanto te vayas de aquí». Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Cómo podía ser tan frío? ¿Tan distante? Este no era el hombre con el que me casé. Pero Fernando, tú no lo entiendes. Hay cosas que no sabes. Me interrumpió bruscamente. «No, Isabel. No quiero oír más excusas. Estoy cansado de tus promesas vacías, de tu falta de ambición. Se acabó». Se dio la vuelta para marcharse, con la mano ya en el pomo de la puerta. En ese momento quise gritar. Quería hablarle de los millones que me esperaban, de mi cargo de director general. Quería ver la sorpresa en su cara, darse cuenta del error que estaba cometiendo. Pero algo me detuvo. Una voz interior me dijo que si era capaz de dejarme así, sin siquiera darme la oportunidad de explicarme, tal vez no merecía saber la verdad. «Fernando», le dije en voz baja. Se detuvo, pero no se volvió. «Si es lo que realmente quieres, no te lo impediré. Pero deberías saber que no me conoces tan bien como crees». Permaneció inmóvil un momento, como si considerara mis palabras. Pero luego, sin decir una palabra más, abrió la puerta y se marchó, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos en el pasillo y el débil olor de su perfume. Me quedé allí, sola en la habitación del hospital, con las lágrimas cayendo por fin libremente. El dolor de la traición se mezclaba con una extraña sensación de libertad. Fernando había tomado su decisión sin conocer toda la verdad. Me había juzgado basándose solo en lo que veía en la superficie, sin intentar comprender quién era yo por dentro. Cuando el sol empezó a abrirse paso entre las nubes, iluminando la habitación con una suave luz, sentí que una resolución crecía en mi interior. Sí, Fernando me había dejado. Sí, me había roto el corazón. Pero yo tenía recursos que él ni siquiera podía imaginar, no solo el dinero de la herencia, sino mi propia fuerza interior, mi inteligencia, mi posición en la empresa. En aquel momento, tumbado en la cama del hospital, me hice una promesa. Me levantaría de este golpe. Me haría más fuerte, más exitosa que nunca. Y un día, cuando Fernando descubriera la verdad, sería demasiado tarde. El futuro se abría ante mí, lleno de posibilidades. Estaba magullado, sí, pero no roto. Y con 27 millones de dólares y una carrera de éxito esperándome, sabía que lo mejor estaba por llegar. Los días siguientes a la visita de Fernando fueron un torbellino de emociones.
Yo, Isabel, estaba sola en mi habitación del hospital, luchando no solo contra la neumonía que persistía, sino también contra una tormenta interior de sentimientos encontrados. Una mañana especialmente difícil, me desperté con el sonido de la lluvia golpeando suavemente la ventana. Me di la vuelta en la cama, esperando ver a Fernando sentado en la silla de al lado, como hacía habitualmente. Pero la silla estaba vacía, un doloroso recuerdo de nuestra última conversación. «Buenos días, señora Fernández», dijo la enfermera María, entrando en la habitación con su cálida sonrisa. «¿Cómo se encuentra hoy?» Forcé una sonrisa. «Mejor, gracias». María comprobó mis constantes vitales, charlando alegremente sobre el tiempo y los últimos cotilleos del hospital. Su presencia era reconfortante, un recordatorio de que no todas las personas de mi vida me habían abandonado. Cuando se fue, cogí el teléfono de la mesilla. Ningún mensaje de Fernando. Ni llamadas perdidas. Nada. La realidad de la situación me golpeó como una tonelada de ladrillos. «Se ha ido de verdad», murmuré para mis adentros, con las lágrimas amenazando con caer de nuevo. Pero entonces algo dentro de mí se endureció. No, ya no lloraría por él. Yo era Isabel Fernández, consejera delegada de una de las mayores empresas tecnológicas de Madrid, y ahora heredera de una fortuna de 27 millones de dólares. No necesitaba a Fernando. Pasé el resto de la mañana planeando mis próximos pasos. Primero, tenía que recuperarme del todo. Luego me ocuparía de la herencia y volvería al trabajo. Y en cuanto a Fernando, bueno, al final se enteraría de la verdad, pero sería bajo mis condiciones. Por la tarde, recibí la visita del doctor García. «Señora Fernández, tengo buenas noticias. Sus últimas pruebas muestran una mejoría significativa. Si sigues así, podremos darte el alta en unos días». Sonreí, genuinamente feliz por primera vez en días. «Es maravilloso, doctor. Estoy deseando volver a mi vida». Dudó un momento. «¿Qué hay de tus asuntos personales? ¿Has decidido lo que vas a hacer?» Comprendí inmediatamente que se refería a la herencia. «Sí, doctor. He decidido mantener todo en secreto por el momento. Incluida mi verdadera posición profesional». El médico asintió en señal de comprensión. «Ya veo. Bueno, si necesitas algo, estamos aquí para ayudarte». Cuando se marchó, volví a la planificación. Tenía que ponerme en contacto con mi ayudante en la empresa, Jimena, para ponerla al día del negocio. Pero, ¿cómo podía hacerlo sin levantar sospechas? Decidí enviar un mensaje sencillo. «Jimena, me estoy recuperando bien. Por favor, mantén todo bajo control hasta mi regreso. No menciones mi hospitalización a nadie de la empresa. Gracias». Pulsé enviar y dejé escapar un suspiro de alivio. Al menos la parte profesional iba por buen camino. Por la noche, a solas con mis pensamientos, repasé mentalmente los acontecimientos de los últimos días. La inesperada herencia, la traición de Fernando, mi decisión de guardar secretos. Todo parecía tan surrealista. ¿Quién me iba a decir que mi vida iba a cambiar tanto en tan poco tiempo? Pensé mirando por la ventana las luces de Madrid. En ese momento, tomé una decisión. Utilizaría este tiempo en el hospital para reinventarme. Cuando saliera de aquí, sería una nueva Isabel. Más fuerte, más segura de mí misma, lista para enfrentarme al mundo en mis propios términos. Cogí un bloc de notas y empecé a hacer una lista. Contratar a un abogado para tramitar la herencia. Planear mi regreso triunfal al trabajo. Buscar un nuevo piso, no volvería al que compartía con Fernando. Invertir parte de la herencia sabiamente. Quizá hacer un viaje, solo para mí. Mientras escribía, sentí que me invadía una oleada de entusiasmo. Por primera vez desde que Fernando salió por la puerta, tenía esperanzas en el futuro. Esto no es el final, me dije. Es solo el principio. Aquella noche me dormí con una sonrisa en la cara, soñando con todas las posibilidades que me deparaba el futuro. La neumonía estaba remitiendo, mi corazón se estaba curando y yo estaba lista para escribir el siguiente capítulo de mi vida.
Y si Fernando pensaba que me conocía, se iba a llevar una gran sorpresa. Porque la Isabel que saldría de este hospital sería una mujer a la que aún no reconocería. Más fuerte, más decidida y, sobre todo, libre. Había pasado una semana desde la visita de Fernando. Mi salud mejoraba día a día y empezaba a sentirme más yo mismo. El doctor García me había dicho que pronto me darían el alta, y yo estaba impaciente por salir de la habitación del hospital y empezar mi nueva vida. Aquel miércoles por la mañana estaba sentado en la cama, hojeando una revista de negocios y tomando notas mentales sobre posibles inversiones para mi recién adquirida herencia. Me llamó la atención el ruido de pasos en el pasillo, pero no le di mucha importancia. Probablemente se trataba de otra ronda de enfermeras. Pero entonces oí una voz familiar. Una voz que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. «Es aquí, estoy seguro», dijo Fernando, su voz resonando por el pasillo. Me quedé helada y la revista se me cayó de las manos al regazo. ¿Qué hacía él aquí? Me había dejado muy claro que no quería saber nada más de mí. Antes de que pudiera asimilar lo que estaba pasando, se abrió la puerta de mi habitación. Fernando entró, pero no estaba solo. Junto a él había una mujer a la que conocía muy bien, Lucía, una de las gerentes que trabajaba directamente a mis órdenes en la empresa. Por un momento, nadie habló. Lucía se sorprendió al verme, y sus ojos se abrieron de par en par. Fernando, por su parte, parecía incómodo, evitando mi mirada. Isabel, empezó, con voz tensa. Nosotros, vinimos a ver cómo estabas. Lucía se adelantó, todavía con cara de aturdida. Señora Isabel. Usted es mi jefa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi palidecer el rostro de Fernando, con los ojos desorbitados por la sorpresa. Balbuceó, mirando de mí a Lucía y de nuevo a mí. No, tienes que estar de broma, balbuceó, con voz apenas audible. Lucía, dándose cuenta de la gravedad de la situación, se apartó rápidamente de Fernando. Tenía la cara roja de vergüenza. Lo siento, señora Isabel, se apresuró a decir. No sabía. No volverá a ocurrir. Con eso, se dio la vuelta y salió rápidamente de la habitación, sus tacones resonando en el pasillo mientras huía de la embarazosa escena. Fernando se quedó boquiabierto, como un pez fuera del agua. Sus ojos estaban fijos en mí, llenos de confusión y me di cuenta con una punzada de satisfacción, de arrepentimiento. ¿Tú eres su jefe?, consiguió decir por fin. Enarqué una ceja, manteniendo una expresión neutra. Sí, Fernando. Soy el director general de la empresa donde trabaja Lucía. Creía que lo sabías. Sacudió la cabeza, aún incrédulo. Pero dijiste que estabas en paro. Tú. Nunca dije que estuviera desempleado, interrumpí con calma. Tú lo asumiste. Y yo dejé que lo creyeras. Fernando se tambaleó ligeramente, apoyándose en la pared. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Suspiré, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Porque quería que me quisieras por lo que soy, Fernando. No por mi trabajo o mi sueldo. Abrió la boca para hablar, pero levanté la mano para silenciarle. No, ahora me toca hablar a mí. Viniste aquí hace una semana y me pediste el divorcio. Dijiste que ya no podías mantener a un parado. Bueno, supongo que ahora sabes la verdad. Fernando parecía desolado. Isabel, yo no lo sabía. Si lo hubiera sabido. Si lo hubiera sabido, ¿qué? Pregunté, con la voz aguda. ¿Te habrías quedado conmigo por el dinero? ¿Por el estatus? No, Fernando. Demostraste tu verdadero carácter cuando decidiste dejarme cuando pensabas que no tenía nada que ofrecerte. Dio un paso hacia mí, con la mano extendida en un gesto suplicante. Por favor, Isabel. ¿Podemos hablar de esto? Cometí un terrible error. Sacudí la cabeza, sintiendo que una sorprendente calma me envolvía. No, Fernando. No hay nada que hablar. Tú has tomado tu decisión, y ahora yo he tomado la mía. Cuando deje este hospital, será para empezar una nueva vida. Una vida sin ti.
Fernando se quedó allí, derrotado, sintiendo por fin las consecuencias de sus actos. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándome sola una vez más. Respiré hondo y sentí que me quitaba un peso de encima. Por fin había salido a la luz la verdad y, aunque me dolía, también me sentía liberada. Miré por la ventana al cielo azul de Madrid y sonreí. El futuro se acercaba y yo estaba dispuesta a abrazarlo. El silencio que siguió a la marcha de Fernando y Lucía fue ensordecedor. Yo estaba sentado en la cama del hospital, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. La escena que acababa de vivir me parecía casi surrealista, como si hubiera estado viendo una película en lugar de vivirla yo misma. Respiré hondo, tratando de calmar los nervios. El shock inicial se estaba disipando, dando paso a una compleja mezcla de emociones, alivio, rabia, tristeza y, sorprendentemente, una pizca de diversión ante la ironía de la situación. Bueno, Isabel, murmuré para mis adentros, parece que el universo tiene un peculiar sentido del humor. Justo entonces, oí unos suaves golpes en la puerta. Era la enfermera María, con cara de preocupación. ¿Señora Fernández? Vi a un hombre y a una mujer salir corriendo de su habitación. Les sonreí débilmente. Todo está bien, María. Solo, algunas revelaciones inesperadas. María asintió en señal de comprensión. ¿Quieres que hablemos de ello? Por un momento, consideré desahogarme. Pero entonces recordé quién era. Isabel Fernández, consejera delegada de una importante empresa tecnológica, heredera de una fortuna millonaria. No, podía arreglármela sola. Gracias, María, pero estoy bien. De verdad. Cuando se fue, cogí el teléfono. Mis dedos se posaron sobre el nombre de Lucía en la lista de contactos. Una parte de mí quería llamarla inmediatamente, pedirle explicaciones, incluso despedirla. Pero otra parte, el director general, el líder, sabía que las decisiones precipitadas no suelen ser buenas. Vamos a tratar esto profesionalmente, decidí. Escribí un mensaje rápido. Lucía, ven a mi despacho en cuanto vuelva al trabajo. Tenemos mucho que hablar. Pulsé enviar y guardé el teléfono. Ahora tocaba pensar en el futuro. Saqué el bloc de notas que había utilizado para planificar mis próximos pasos y añadí algunos puntos. Programar una reunión con recursos humanos para hablar de las políticas de relaciones laborales. Reevaluar la posición de Lucía en la empresa. Preparar un anuncio para el equipo sobre mi regreso. Mientras escribía, sentí que me invadía una oleada de determinación. Sí, la situación de Fernando y Lucía era complicada y dolorosa, pero no iba a dejar que me definiera ni se interpusiera en mis planes. El resto del día transcurrió entre exámenes médicos y visitas rutinarias del personal del hospital. Por la noche, a solas con mis pensamientos, reflexioné sobre los acontecimientos del día. Fernando, el hombre que creía que me conocía mejor que nadie, no tenía ni idea de quién era yo en realidad. Y Lucía, una empleada en la que confiaba, había traicionado esa confianza de la peor manera posible. Pero en lugar de sentirme derrotado, me sentí fortalecido. Estas revelaciones, por dolorosas que fueran, eran liberadoras. Ya no había secretos ni mentiras. Podía seguir adelante siendo exactamente quien era. A la mañana siguiente, me desperté con un nuevo propósito. El doctor García entró en la habitación, sonriendo. Buenos días, señora Fernández. Tengo una gran noticia. Tus últimas pruebas han salido limpias. Podemos darte el alta hoy mismo. Le devolví la sonrisa, sintiendo una oleada de alivio y emoción. Son muy buenas noticias, doctor. Estoy deseando volver a mi vida. Mientras empaquetaba mis cosas, hice una última llamada. Hola, Jimena. Soy Isabel. Volveré a la oficina mañana. Por favor, programa una reunión general para las 10 de la mañana. Tengo que hacer algunos anuncios importantes. Colgué el teléfono, con una sonrisa decidida en la cara. Era hora de que Isabel Fernández, consejera delegada y reciente millonaria, hiciera su gran entrada. Cuando salí del hospital aquella tarde, el sol de Madrid brillaba con fuerza.
Me detuve un momento, dejando que el calor me tocara la cara. Frente a mí, la ciudad se extendía, llena de posibilidades. Bueno, Madrid, me susurré, prepárate. Porque ahí viene la nueva Isabel. Con eso, subí al taxi que me esperaba, dispuesta a afrontar cualquier reto que me deparara el futuro. La neumonía había pasado, los secretos se habían revelado y yo estaba más fuerte que nunca. El siguiente capítulo de mi vida estaba a punto de empezar, y no veía la hora de darle la vuelta.